Hola, muy buenas tardes. El Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia Universidad Católica, junto con el Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de la UCA, les da la bienvenida a la tercera edición del ciclo sobre santidad. Y en esta tercera edición la propuesta es Santidad, se puede ser joven y santo hoy. Y con la intención de poder conocer, de presentar durante estos encuentros testimonios de jóvenes que han hecho del Evangelio realmente su estilo de vida. El ciclo cuenta con la colaboración en la organización de la Acción Católica Argentina, de la Puerta de Al Lado, del Departamento de Laicos, de la Conferencia Episcopal de Plaicea, Iglesia Millennial, Radio María Joven y Vivamos Juntos la Fe. Se enmarca además dentro del proceso del Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires y cuenta con la adhesión del Departamento de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades DEMEC, Arzobispado de Buenos Aires, el Centro Latinoamericano de Evangelización Social CLADES y la Comisión de Pastoral de Juventud CEA. Y agradecemos a cada uno de ustedes que se suma a nuestro canal de YouTube, uca.edu.ar/icuvivo, para seguir esta transmisión que propone como título justamente la santidad en un punto como nos propone el Santo Padre, ¿no? Como estilo de vida. Hoy conoceremos el testimonio del beato Carlo Acutis, el influencer de Dios, como solemos decir, el primer beato millennial. Soy Janina Dandán y saludo, le doy la palabra al licenciado Ricardo Albelda, director del Instituto de Cultura Universitaria. Muy buenas tardes, Ricardo, bienvenido. Buenas tardes, Janina. Buenas tardes a todos. Brevemente quería compartirles cómo nace este ciclo que se inicia en el año 2019. La idea surge a partir de la publicación del documento Gaudete et Exsultate, a través del cual el Papa Francisco plantea la santidad como un programa de vida para los hombres y las mujeres de hoy, para la familia actual y para los jóvenes. Es por eso que este año nos convocamos bajo el lema Santidad, ser santo y joven es posible. El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos de Cristo joven, que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra. Así lo reconoce el Papa Francisco en el número 49 del segundo capítulo de Christus Vivit, la exhortación apostólica postsinodal dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, que se hizo pública en abril del año 2019. En el primer encuentro de este ciclo tuvimos la posibilidad de conocer la vida del beato Pier Giorgio Frassati, un joven alegre, servicial, comprometido con las personas que menos tenían. Él decía que la religión no era el traje de los domingos, sino que era algo diario en su vida. Hoy, con la propuesta de seguir conociendo testimonios de jóvenes que son capaces de descubrir este llamado y vivir con radicalidad de acuerdo al Evangelio, conoceremos la vida del beato Carlo Acutis, que como bien dijo Janina, lo llamamos el influencer de Dios. Janina. Así es, Ricardo, y ahora quiero saludar y darle la palabra al padre Gustavo Boquín, vicerrector de Integración. Buenas tardes, padre Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Janina. Buenas tardes a todos los que acompañan este nuevo ciclo sobre santidad y justamente hoy sobre Carlo Acutis, y que verdaderamente despierta en nosotros, en cada uno de nosotros, la pregunta sobre nuestra identidad, ¿no? Porque como bien dice él, Dios no nos ha llamado a hacer fotocopias, sino a vivir nuestra propia identidad, nuestros rasgos personales, y que la santidad es un modo de descubrirlos y de vivirlos. Y él ciertamente en su corta vida, justamente en el afán de conocer a Jesús, de alimentarse de él, de permanecer en él, manifestó su identidad personal, ¿no? Por lo tanto, los santos no son aquellos que nos alejan de nuestra humanidad, sino aquellos que nos acercan a nuestra humanidad, ¿no? Aquellos que
expresan de mejor modo, del modo más logrado, lo que significa ser persona, ser hija de Dios, hijo de Dios. Por eso es tan importante conocer, y santos también con jeans y mochila en la espalda, porque muchas veces la idea de la santidad está ligada a la antigüedad o al medioevo, y pocas veces imaginamos a un santo sentado frente a una PC, navegando por internet, buscando ese camino para difundir la persona de Cristo y el Evangelio, ¿no? Y Carlo Acutis nos ofrece esto justamente para que nosotros que vivimos en este tercer milenio, este segundo milenio, verdaderamente seamos capaces de plasmar nuestra identidad como personas cristianas. Por eso les agradezco a todos los participantes lo que nos van a ofrecer para profundizar en Carlo Acutis y que él despierte en nosotros justamente este interrogante. ¿Quién quiere Dios que sea? ¿A qué me llama? ¿Qué puedo ofrecer a los demás para manifestar el Evangelio? Muchas gracias, Padre Gustavo, y con estos interrogantes, ¿no?, que vamos planteando, es el desafío también para este encuentro, cada uno poder encontrar también esa identidad, eso que Dios quiere de cada uno de nosotros para no ser meras fotocopias, como decía Carlos. Van llegando muchísimos saludos, muchos que están conectados de distintos puntos tanto de Argentina, en distintos puntos, en Cava, en San Antonio de Areco, en Mendoza, en Santo Tomé, Corrientes, en Venado Tuerto, en Tucumán, en Chaco. Saludamos realmente a cada uno de los que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Recordamos además que cada encuentro queda grabado, luego se va a poder ver por el canal de YouTube UCAAR, ¿sí? Y en la página de ICU, uca.edu.ar/IQ Vivo, ¿sí? Y otro punto importante es que ustedes también durante el encuentro pueden ir escribiendo preguntas en el chat, ¿sí? Aquellas preguntas que le quieren hacer a los que hoy, bueno, van a estar presentes y van a compartir el testimonio de Carlos. Al finalizar la exposición tendremos un momento justamente de preguntas y respuestas. Así que de nuestra parte, todo listo y vamos despacito ya entrando en la vida de Carlo Acutis juntos a los invitados de hoy. Está con nosotros Guadalupe, ella es periodista, forma parte del equipo de la revista digital Iglesia Millennial. También está Milagros, licenciada de la comunicación, cordobesa, integra Radio María Joven. Juan Francisco, profesor de filosofía de la UCA, administra el proyecto de La Puerta de Al Lado, y Diego Olivera, seminarista en La Rioja, licenciado en sistemas informáticos, que forma parte del proyecto Vivamos la Fe. Ahora sí, entonces, para conocer más de cerca la vida y el testimonio del beato Carlo Acutis, le doy la palabra a ustedes, chicos. Bueno, saludo a toda la audiencia, muchas gracias Janina, muchas gracias Ricardo y también al padre Gustavo por darnos el espacio en este panel, que la verdad que para mí personalmente es una alegría, porque participé en 2019 también hablando sobre el beato Carlo Acutis, y hoy traigo al panel y me acompañan en el panel 3 amigos que conocí a través de Carlo, ¿no? Son 3 amigos, como bien mencionaba Janina, que todos tenemos un proyecto digital, algún proyecto en redes sociales y que tiene que ver con los medios de comunicación, y que a su vez para Carlo Acutis es muy importante para cada uno de esos proyectos. Por eso nos unimos para contarlo, y por eso hoy vamos a estar participando. Así que bueno, si quieren también tomar la palabra, Mili, Diego, Fran, antes de comenzar y saludar. Bueno, muchas gracias, la verdad que es una alegría para nosotros poder compartir este cariño grande que le tenemos a Carlo Acutis, porque bueno, a cada uno en determinado momento en estos últimos años nos ha salido del encuentro, le ha traído un montón de vida a nuestra vida de fe,
a nuestro apostolado, principalmente a través de las redes sociales, así que es una alegría poder compartir con ustedes este ratito. Muchísimas gracias al ICU por la invitación, por la confianza. La verdad que estamos muy contentos los cuatro de poder compartir nuevamente este momento para hablar de Carlos, que la verdad que lo venimos haciendo hace un tiempo y cada vez nos fuimos adentrando más en su vida, así que con muchas ansias, mucha alegría de poder compartir entre todos el testimonio que nos deja este beato millennial. Buenas tardes a todos. Nuevamente agradecer por la invitación a la Universidad Católica Argentina. Y la verdad es un gusto compartir con todos ustedes la vida de Carlo Acutis. Ya hace casi un año que lo venimos haciendo, pero hoy tenemos muchas novedades, así que atento a no perderse. Hay datos pocos conocidos de Carlo, fotos inéditas, muchas sorpresas. Muchísimas gracias. Es verdad, Diego, lo que decías de los videos inéditos y las fotos inéditas, así que si les parece yo voy a compartir mi pantalla y ya podemos dar inicio a la presentación de esta charla. A ver, me avisan si se ve. Uy. Ahí va. Sí, se ve perfecto, Guada. Bueno, entonces les comparto el título que tiene esta presentación. Es una frase de Carlo, que estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Para nosotros lo elegimos y le pusimos este título porque pensamos que es el ejemplo que queremos tener de Carlo, ¿no? Es como, bueno, el proyecto de vida que queremos mostrar que Carlo tuvo. Y también es un ejemplo para todos los jóvenes, porque bueno, la santidad es un llamado, como bien dijo el Papa Francisco, para todos los católicos. Así que, comenzando con esto, le paso la palabra a Fran. Bueno, el año pasado ocurrió algo inusual, o tal vez no tan inusual, pero algo llamativo, y es que un adolescente fue noticia. Y fue noticia en todo el mundo. Si uno entraba en los diarios distintos de este país y de distintos lugares del mundo, iba a encontrar noticias sobre un adolescente. Y hay algo que es un poco llamativo, y es que los adolescentes a veces, cuando son noticia por dos cosas: o porque hicieron cosas malas, o porque quizás rompieron algún récord en alguna red social, ¿no? Lograron una cantidad de vistas impresionante y tiene que ver y están en TikTok o cosas por el estilo. Y con Carlo pasaba lo siguiente: en primer lugar, no era un adolescente que era noticia por haber hecho algo malo, sino todo lo contrario, por haber hecho muchas cosas buenas, mejor dicho, todo lo bueno. Y sí tenía que ver en cierta manera con las redes sociales y con internet, pero no es que se hizo viral haciendo algún challenge en redes sociales o que descubrió algo nuevo. Y algo interesante también es que este adolescente, estas noticias, despertaron en la gente mucha curiosidad. Y muchísimas personas empezaron a preguntarse: ¿quién es este joven que es noticia? Y muchas veces pasó que lo llamativo, ¿no?, que era como el titular de las noticias, era un adolescente que había anticipado su muerte, que su cuerpo estaba incorrupto, pero la gente quería seguir averiguando más. Y se encontraron con algo muy especial, y es que ese adolescente era un adolescente normal, que tenía sus características particulares, y de eso quisiéramos hablar un poquito ahora. Por eso, justo el padre, Ricardo, ¿no? Guada, Mili, todos hablábamos recién de la santidad. El padre recién decía esto, el padre Gustavo decía que a veces interpretamos o a veces asociamos la santidad con la antigüedad, ¿no? Y nos cuesta pensar a un santo sentado frente a una PC. Bueno, Carlo Acutis es un santo de nuestro tiempo, y si es de nuestro tiempo, al igual que muchos de nosotros, tiene un montón de registros de videos, de fotos, que a veces eso no podemos ver de otros santos. Así que los invitamos a que vean este breve video, el cual, bueno, vamos a poder hacer un par de cosas. Interpretamos, o a veces asociamos la santidad con la antigüedad, ¿no? Y nos cuesta pensar a un santo sentado frente a una PC.
3, 2, 1, via. 3, 2, 1, Meglio mettiti nel gruppo! Quindi neanche pure Ale. No, No, però tu tu devi essere devi... esattamente dietro di lui. No, lei guardi nella videocamera. Ah, che è un cosa, di solito non guardo mai. 3, 2, 1, via. Perfezionare, dobbiamo lidare. Va bene. Grazie Giordano. Grazie a tutti e buon compito. Grazie, Pro. Sono destinata a morire. Bueno, siguiendo entonces con la presentación después de este emocionante video, a ver, ahí estamos. Nos vamos a 1991, cuando nació Carlo, el 3 de mayo. Ahí, bueno, lo vemos cuando era un bebé. Nació, vamos a decir que Carlos nació en la ciudad de Londres. Este quizás es un dato que muchos conocemos, algunos quizá no. Sus papás estaban ahí de modo temporal y bueno, enseguida regresaron a la ciudad de Milán, donde vivían, pero hay un dato, es que, bueno, Carlo recibió el bautismo en Londres a los poquitos días de haber nacido, y fue ahí el 18 de mayo en la parroquia Our Lady of Dolors. Podemos decir que fue un día providencial de alguna manera, porque esto coincide con el cumpleaños, con el nacimiento del Papa Juan Pablo II, que la verdad es que era un papa muy admirado por Carlo. Bueno, en realidad fue el papa, el papado durante el que él vivió, un poquito también de Benedicto, pero era, bueno, un papa muy admirado por Carlo. Siguiendo en el tiempo, tenemos los sacramentos, ¿no? Que tomó su primera comunión a los 7 años. Se le consiguió un permiso especial para tomar la comunión a Carlo, ahí lo vemos chiquitito todavía. Él no tomó la comunión con todos sus compañeros del colegio, sino que tenía una inquietud. Desde muy chiquito, una niñera le había presentado a Jesús, lo había introducido en la fe, y él pidió la gracia de recibir la Eucaristía. En ese momento se le concedió un permiso especial que se lo concedió el secretario de Pablo VI, que era el papa de ese momento, y entonces, bueno, se lo autorizó porque, bueno, fue por una breve entrevista para ver si el chiquito verdaderamente sabía lo que significaba, ¿no?, recibir la comunión en ese momento. Y lo hizo de modo privado. Fue el día 16 de junio en el monasterio, que acá vamos a ver la foto, en un monasterio de las Hermanas Serenitas de San Ambrosio, en Perego.
Siguiendo adelante en el tiempo, vamos a contarles que cuando tenía 12 años, en el año 2003, Carlo recibió el sacramento de la confirmación. Ahí lo vemos en la foto muy contento el día de su confirmación, y está junto a Rajesh. Rajesh era una persona que trabajaba en la casa de Carlo, que lo acompañaba mucho, que muchas veces lo llevaba al colegio, lo traía, compartía momentos, y hay una historia especial de Carlo con Rajesh, porque Rajesh provenía de la India, de una casta brahmana, y bueno, tenía su religión, y de tanto que Carlo le habló a Rajesh de Jesús, fue que se convirtió y luego pidió el bautismo y recibir los sacramentos. Aquí, bueno, vemos la parroquia Santa María Segreta de Milán, donde fue el sacramento de la confirmación que recibió Carlo. Esa, bueno, es la parroquia como del barrio, donde Carlo ya participaba de la comunidad, de los grupos, de las obras que se hacían dentro de esa parroquia. Seguimos con, bueno, los 3 pilares de Carlo, de la espiritualidad, y ahora sí le doy la palabra a Diego. Bueno, como bien nos decía Guadalupe, desde muy pequeño Carlos recibió este sacramento de la Eucaristía. Cuentan quienes estuvieron presentes, que fueron unas hermanas de vida contemplativa, que se lo veía muy contento, a Carlos muy entusiasmado, ¿no? Y podemos decir que ese entusiasmo de Carlos se fue traduciendo en un gran amor a lo largo de toda su vida, ¿no? Esta Eucaristía para él fue la autopista hacia el cielo, como nos dice esta frase, es decir, este camino directo, más rápido, ¿no? Cuando uno busca una autopista, dice, no sé, autopista Córdoba-Buenos Aires-Rosario, es la vía rápida, ¿no? Bueno, Carlos buscaba esa vía rápida para ir al cielo, para vivir la santidad. Y él asumió el compromiso de participar en la misa diaria, todos los días, como así también de la adoración eucarística. Él recomendaba a los demás, y también lo vivía, dedicar algunos minutos antes o después de la misa para poder rezar en la adoración eucarística. Esto llamaba mucho la atención, ¿no? Porque era un niño muy pequeño. Entonces se le acercó una persona que luego da testimonio en una oportunidad en la parroquia a preguntarle cómo rezaba él, qué le decía a Jesús en la adoración eucarística, ¿no? Y aquí nos puede dar una pista para todos nosotros, que a veces nos puede costar, no sabemos por dónde empezar, cómo rezar. Bueno, Carlos le dijo, yo no digo muchas palabras, tan solo me recuesto en el pecho del Maestro, como lo hizo San Juan en la Última Cena. Recordemos esta hermosa escena de la Última Cena, donde San Juan reposa en el pecho del Maestro. Esta escena eucarística, ¿no? Propiamente, bueno, Carlos lo vivió a pleno en su vida. Podemos pasar ahora sí a otro pilar de la vida de Carlos, que es Carlos desde muy pequeñito, cuando tenía 4 años, nos cuenta su mamá, él juntaba flores para llevar de regalo como ofrenda a la Virgen María. Esto llamaba poderosamente la atención, ¿no? de sus padres, quienes no eran muy practicantes. Él quedó muy impactado por las historias de las apariciones marianas de Fátima y de nuestra Madre de Lourdes. Lo vemos acá en imagen en el santuario de Fátima, ¿no? Y Carlos, él decía, María es la única mujer de mi vida. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que mamá, tías, abuelas no ocupaban un lugar en su vida? No. Única por ser un lugar preferencial. Era la primera, con la que compartía todo, con la que compartía sus cosas lindas, también sus tristezas, ¿no? Podemos pasar ahora sí al tercer pilar en la vida espiritual de Carlos, que es algo muy importante, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios para Carlos era la brújula en su vida, era la luz en los momentos de oscuridad, y también desde muy pequeño
comenzó con la lectura de la palabra. Cuenta su mamá, Antonia, en algunas entrevistas, que ella lo descubrió en la intimidad de su habitación, leyendo la palabra de Dios. Y él también todos los días intentaba un pequeño fragmento de la Biblia poder leer. Rajesh, este amigo que nos presentaba a Guadalupe, también relata que Carlos le explicaba la palabra de Dios, ¿no? Le intentaba compartir siempre la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica. Y Rajesh, como bien lo dijo Guada, él era proveniente de las Islas Mauricio, de una casta sacerdotal de los brahmanes. Quedó muy impactado por este amor que tenía Carlos por la Eucaristía, por la palabra de Dios. El mismo Carlo Acutis, él le decía, vas a ser muy feliz cuando conozcas a Jesús en la Eucaristía. Impactó tanto esto en la vida de Rajesh, que Rajesh pidió el sacramento del bautismo en nuestra Iglesia Católica, también el sacramento de la comunión y el sacramento de la confirmación. Esto sucedió a tan solo 3 años de conocerlo a Carlos. Quiero leer un testimonio propiamente de Rajesh, que vale mucho la pena, y dice lo siguiente. Me citaba las palabras que conocía de memoria del Evangelio de San Juan, del capítulo 6, en el cual Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Yo lo resucitaré en el último día. Luego me explicaba que la Eucaristía es el corazón de Cristo. Qué lindas palabras, y descubrimos acá un dato interesante. ¿Cuál era el versículo preferido, el capítulo, en realidad, preferido de Carlos, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, conocido como el discurso del pan de vida? El director espiritual de Carlos también dio un testimonio y nos dice lo siguiente. Yo siempre lo alentaba a llevar la palabra de Dios cuando se presentara la ocasión. Me alegraba mucho al ver su celo apostólico y alimentaba la fuerte esperanza de que algún día Carlos seguiría el camino sacerdotal. Esta vida de Carlos, además de la Eucaristía, de la Virgen María y de la palabra de Dios, estaba nutrida por la vida de los santos. A él le gustaba mucho la vida de San Francisco y del Padre Pío, ¿no? En primer lugar eran quienes más le impactaban. También quedó muy impactado por la historia de la Virgen de Fátima, esta sencillez de los niños, de los pastorcitos. Otros modelos de santidad en la vida de Carlos fueron Santo Domingo Savio, San Tarcisio, San Juan Bosco y San Antonio de Padua. Pero hay algo que destacar y algo muy importante. Carlos no vivió la espiritualidad en un intimismo cerrado, en una relación de solo Dios y yo, ¿no? Como fruto de esta espiritualidad surgen las obras de caridad. Carlos, él compartía la merienda que siempre llevaba a la escuela con algunos mendigos, con la gente que encontraba en la calle. Tenía un vínculo, no era solo un dar. Conocía a muchos de ellos con nombres concretos. Una señora, por ejemplo, Josefina, Emanuel, ¿no? Y también nos cuenta la mamá de Carlos en una entrevista que Carlos por las noches cocinaba y salía a compartir la comida con los mendigos. Él fue voluntario también en un comedor de los frailes capuchinos en Milán, donde atendían a la gente de la calle, a los sin techo. Y por último, destacar también un testimonio de Rajesh, que él nos contaba que Carlos, en una oportunidad, decidió ahorrar dinero para así poder comprar una bolsa de dormir para un mendigo. Hay algo aquí muy llamativo, ¿no? En primer lugar, este deseo, ¿no? Del niño de ir ahorrando sus pequeños moneditas, sus billetes para colaborar con otros. Pero este mendigo era de nombre Emanuel, algo muy significativo para nosotros. Dios con nosotros, propiamente, ¿no? Como nos enseña la palabra de Dios, significa el nombre Emanuel. Y Carlos podía ver en los pobres también el rostro de Jesús, ¿no? Podemos resumir, ¿no? En breve esta vida espiritual de Carlos, que él es un modelo de vida que nos enseña a amar a Dios y al prójimo. Vamos, Juan.
Bueno, hay una frase que a nosotros nos causa mucha gracia, digamos, a Milagros, a Guadalupe, a Diego, porque nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Antonia, la madre de Carlos. Entonces, todos nos íbamos preparando, ¿no? Bueno, ¿qué podemos preguntarle? Entonces empezamos a ver entrevistas, y Antonia siempre cuando le preguntaban cómo era Carlos, siempre respondía lo mismo, ¿no? Carlo era un ragazzo normale, ¿no? Carlo era un joven normal. Y uno con todo esto que acaba de decir Diego, uno podría decir, bueno, entonces este chico seguramente se la pasaba rezando, ¿no? O este chico estaba con la cabeza en las nubes. Y recuerdo estas palabras del Papa Francisco, ¿no? Que él decía que el cristiano no es el que vive con la cabeza en las nubes, ¿no? Sino que el cristiano tiene los pies en la tierra, vive una vida normal, ¿no? Y Carlo tiene estas cosas, ¿no? Si uno mira la vida de Carlo, Carlo era un amante de los deportes. Le gustaba el fútbol, dicen sus amigos que no era tan bueno, que era medio patadura, pero bueno, que hacía lo que podía y se juntaba con sus amigos a jugar. También lo vemos ahí haciendo deportes en la montaña, por ejemplo. Tenía muchos amigos, compañeros de colegio, siempre estaba pendiente para ellos, los hacía reír. Por ejemplo, algo que se cuenta es que Carlos le gustaban mucho las imitaciones. Entonces Carlos imitaba a sus profesoras y en el recreo los compañeros esperaban que haga la imitación, por ejemplo, de la profesora de francés, ¿no? Y siempre estaba pendiente para ellos. Estaba, por ejemplo, si algún compañero tenía alguna situación familiar particular, entonces Carlos, para distraerlo, en algún momento lo invitaba a la casa para que se distraiga, para que jugaran, ¿no? Pendiente también de sus compañeros a la hora de los estudios, si había algo en lo que él los podía ayudar, Carlos intervenía. Y también una de las grandes pasiones de Carlos, por la cual es muy conocido, es la informática. Recién cuando veíamos ahí el video donde pasaban estas imágenes, que lo veíamos a Carlos, ¿no? Con la cámara filmando, ¿sí? Filmando los momentos. Y también de eso vamos a hablar un poco más, porque fue una herramienta muy importante en su vida. Carlos supo unir ese amor por la informática con el amor más grande que tenía, que era el amor a Jesús, y encontró la manera perfecta de unirlos. Y nos va dejando muchas enseñanzas de cómo hacerlo. Carlos también era un apasionado de las mascotas. Tenía muchas mascotas, tenía perros, gatos, y muchas fotos, como vemos ahí, de distintos animalitos, ¿sí? Una de las fotos preferidas mías, al menos en lo personal de Carlos, es esta que vemos ahí, del hombre araña, ¿no? Nosotros siempre decimos que los santos no son superhéroes, pero bueno, más o menos se le parece, ¿no? Y Carlos logra unir las dos cosas, ¿no? ¿Qué santo podemos decir que conocemos disfrazado de algún personaje, ¿no? De estos? Bueno, Carlos va a ser el primero, ¿no? Así que me encanta porque es una foto, no me acuerdo, una vez estaba viendo con unos amigos unas imágenes de Carlos, unos videos, y decía, qué lindo, ¿no? Porque me hace acordar esos videos que uno arma para sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Cuando cumplen años, o esos videos de casamiento, entonces estos fotomontajes, y uno ve las fotos de Carlos y dice, es una foto que podría ser la foto de cualquiera de nosotros, ¿no? Así que yo, por ejemplo, hace un tiempo me fui a visitar a un amigo y su hijo apareció vestido del hombre araña, y le dije, bueno, ten cuidado porque quizás es una premonición. Tener cuidado en el buen sentido, ¿no? Bueno, mirá, fíjate, Carlos Cutes y Francisco de Mararaña, y mirá dónde terminó. Así que, bien por vos. Y bueno, Carlos era lo que podríamos llamar esto, ¿no? Un ragazzo normal, un joven absolutamente normal, un joven alegre, divertido. Incluso en el colegio, por ejemplo, a veces se distraía mucho. Las maestras decían que Carlos a veces era lo que uno diría un chico medio volado, ¿no? Entonces se distraía, y cuando le llamaban la atención hacía lo que hacía cualquier chico, ¿no? De poner excusas, no, en realidad te estaba escuchando, pero bueno, ¿no? Lo que haría cualquier chico hoy, ¿no? En el colegio. Y, esto es interesante destacar, como señalaba Diego, ¿no? La vida espiritual de Carlos no se quedaba en esta relación íntima, ¿no? Solo con Dios, y que no afectaba en absoluto su vida, sino que Carlos vivía desde el encuentro con Jesús. Y la vida con Jesús trae alegría, la vida con Jesús trae esta mirada diferente sobre los acontecimientos que van pasando día a día. Así que ese es un poco esta imagen de este adolescente normal, que cuando era niño se disfrazaba, como cualquiera de nosotros, no solo el hombre araña, sino también de distintas cosas. Pero también podemos señalar que tenía un hobby que muy pocas veces se comenta, ¿sí?
Estas son unas fotos, Diego hace un rato decía fotos inéditas. Bueno, estas son fotos que nosotros queremos compartir acá, que no son conocidas. Pero bueno, acá por ejemplo tenemos el famoso saxo de Carlos, ¿sí? Que dicen que estuvo un tiempo practicando, no sé cuánto tiempo, cuántas notas le habrá logrado sacar, pero bueno, lo tuvo ahí, sí, estuvo practicando un tiempo. Y también podemos ver estas cosas que uno ahí diría, uy, una reliquia, ¿no? Bueno, en este sentido es gracioso, porque con Carlo cumple los dos sentidos de reliquia, ¿no? Uno piensa en una reliquia de un santo y piensa otra cosa, pero bueno, si esto perteneció a un santo, también es una reliquia, ¿no? Ahí podemos ver estos juegos, ahí tenemos el Game Boy con los distintos jueguitos. Ustedes, algunos seguramente sabrán mucho más que yo de estas cosas de tecnología, pero quizás alguno vea esto y diga, yo esto lo tuve cuando era chico, sí, yo me acuerdo de esto, mi hermano lo tuvo, ¿no? Bueno, son este tipo de cosas las que muestran, ¿no?, a este adolescente totalmente normal, un joven cotidiano, cualquiera de nosotros, ¿no? Pero bueno, la pregunta es cuál es el legado de Carlo, y eso le paso la palabra a Wada, ¿sí? Más adelante voy a retomar esa frase, así que la dejo para después, Faltaba ahí esa frase que no me acordaba que iba a aparecer, pero bueno, Fran, te la dejamos para después. Sigo con lo que fue el legado de Carlo, y bueno, tenemos que hablar de un momento triste, que fue su partida al cielo. Bueno, como sabemos, Carlo fallece a los 15 años, era un chico totalmente sano, y veíamos hace un rato en el video que preparó Fran, cuando él hay como una premonición de su muerte y dice, estoy destinado a morir. Dice su mamá que ese video fue unos meses antes de octubre de 2006, cuando él, bueno, se enferma. En realidad al principio parecía que era una gripe, pero que no se curaba, y entonces su mamá, su papá lo llevan al hospital, al Hospital San Gerardo de Monza, y allí fue donde lo internaron, digamos, quedó internado. Y a los 2 o 3 días le dijeron que tenía una leucemia de tipo M3, que es como la más corrosiva. Fueron pocos los días que Carlos estuvo en el hospital, pero hay algunas cosas curiosas de ese momento. Hay una frase que, bueno, que acá la tenemos, cuando él dijo, estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar un solo minuto en cosas que no le agradan a Dios. También, de alguna manera, cuando llegó al hospital, Carlo le dijo a su mamá, como que también tuvo como una premonición ahí, y le dijo a la mamá, yo de acá ya no salgo. Y otra de las frases o de lo que se charla o se dice, o la mamá nos cuenta de Carlo, es que cuando las enfermeras le preguntaban en estos días que estuvo en el hospital y que era muy corrosiva su enfermedad, muy fuerte, muy dolorosa, le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Algo, y él decía, no se preocupen, yo estoy bien, hay otros que están peor, a mi mamá no la molesten, no la despierten, déjenla descansar. Al final él estaba más preocupado por los otros enfermos, por la mamá, por el papá, que por él mismo, y atravesó esos días de enfermedad con mucha paz. Finalmente fue, el 11 de octubre, un día antes de fallecer, que ya directamente entró como en una hemorragia cerebral. Finalmente falleció el día 12. Allí, bueno, se celebró una misa a los poquitos días, el 14 de octubre, fue el funeral en la parroquia Santa María Segreta, la que veíamos antes, donde también tomó la confirmación, y había tanta gente en la iglesia. No tenemos foto de la iglesia, la que estamos viendo ahí es luego una foto en el cementerio, pero había tanta gente en la iglesia que sus mismos padres se sorprendieron porque no sabían, digamos, había mucha gente que no conocían. Y de repente se fueron dando cuenta que era toda esta gente que, como nos contaba Diego antes, Carlo ayudaba, asistía en la parroquia, en sus obras de caridad, eran las personas en situación de calle que les daba la comida, les había regalado algo, y todas esas personas y todo el barrio y todos los que conocían a Carlo se conmovieron mucho ante su fallecimiento y asistieron al funeral. Meses antes de morir también, cuando quizás fue cercano al momento en que grabó ese videíto en donde él se sentía destinado a morir,
había expresado a sus padres que él, cuando muera, quería que lo entierren en Asís. Por eso fue en enero de 2007, unos meses después, que lo llevaron al cementerio de Asís, y esa es la foto que vemos. Y acá vamos a hablar más del legado de Carlo, ¿no? ¿Qué es lo que Carlo nos deja? Creo que nos deja muchísimas cosas, nos deja muchas enseñanzas y sobre todo el ejemplo de que se puede ser santo, ¿no? Pero hay algo fundamental y material, si se quiere, que nos está dejando, y es este catálogo de milagros eucarísticos del mundo, que un trabajo tremendo que Carlo con 12, 13 años hizo, y en el que se recopilan más de 136 milagros del mundo, de 2 siglos de historia del mundo, y que bueno, es una muestra de milagros eucarísticos que hoy en día está recorriendo Argentina. Ya estuvo en Buenos Aires, bueno, estuvo como 2 meses, seguro todo abril, y no sé si ahora en mayo también sigue, en Buenos Aires, y que bueno, acá tenemos el milagro de justamente que sucedió en Buenos Aires en 1992, cuando Carlo, bueno, tenía 1 año de vida, pero que después, más adelante también, Carlos se contacta con el sacerdote que estaba en esa parroquia, y ahí, bueno, también tenemos el testimonio del padre Galago. Además de los milagros eucarísticos, también hizo un catálogo de apariciones marianas. Este no es tan famoso, pero también está, y cabe decir que Carlo no creó la página web, porque acá hay quizás una confusión, que se dice que Carlo creó esta página web que hoy vemos de los milagros eucarísticos. No, Carlo ideó el catálogo y lo armó todo, y después de su fallecimiento, su familia y la Asociación de Amigos de Carlo Acutis fueron los que hicieron el sitio web con los milagros como hoy lo podemos visitar. Así que le paso ahora sí la palabra a Mili. Perdón, voy yo. Sí, después vamos viene con Mili. Diego antes. Perdón, me confundí, va Diego. Antes de comenzar con Camino a los Altares, Juan me estaba diciendo por privado, mira, me olvidé de contar algo que es tuyo del ámbito de la informática, me decía Carlos, ¿no? Para los que nos están viendo y algunos informáticos. ¿Cuáles son los programas que usaba Carlos? Photoshop, un programa muy de boga y de moda hoy en día, ya en su momento lo usó Carlos. Dreamweaver también, un programa de diseño gráfico, que en ese momento estaba en sus versiones preliminares, este programa. También conocía el lenguaje de programación C++ y el lenguaje web HTML, ¿no? Como algunos datos y tips en cuanto a los conocimientos de Carlos, que era un autodidacta. Él tenía un manual de informática. Y ahora sí, vamos con esta historia de Camino a los Altares. Como Guada nos decía, en el momento de su funeral ya sucedió algo grande, algo importante. Había mucha gente que se quedó fuera de la parroquia. Y cabe decir que 1 año después apareció este artículo en el diario español, que se titula La Razón, junto con otro artículo que se publicó también en el diario El Observatorio Romano, es decir, el diario del Vaticano. Estos 2 artículos son del año 2007, en el mes de octubre. Es decir, Carlo cumplía 1 año de fallecido. Podemos decir que acá encontramos una profecía. Ya se anunciaba Carlo Acutis, un adolescente de 15 años, camino a los altares. El diario del Vaticano compartía la vida de Carlo, ¿no? Y contarles que así fue, ¿no? Se dio inicio a la causa de canonización el 12 de octubre del año 2012 en la localidad, en la ciudad de Milán. Esta fase diocesana consiste en recabar algunos datos, ¿no? Es decir, quién era Carlo. Pero antes de eso se necesita lo que se llama, en latín, nihil obstat. ¿Qué quiere decir esto? Es una autorización del Vaticano que dice, está todo bien, pueden avanzar con la causa, investiguemos, veamos quién es Carlo, cómo vivió las virtudes, cómo vivió su fe. Y un dato interesante, esta nota, esta autorización del Vaticano, se publicó el día 13 de mayo del año 2013, el día de Nuestra Señora de Fátima, de la cual Carlo era muy devoto. Seguimos avanzando en el tiempo.
En el año 2016, el 24 de mayo, se cierra la fase diocesana, se clausura la fase diocesana en el arzobispado de Milán, en presencia del cardenal Scola en ese momento, ¿no? Es decir, bueno, la diócesis ya investigó, ya tenemos toda la información, sabemos quién es Carlo, esto lo podemos enviar al Vaticano. Y realmente una causa que podemos decir fue avanzando muy rápido. El 5 de julio del año 2018, el Papa Francisco autoriza el decreto que lo reconoce como venerable a el siervo de Dios Carlo Acutis, ¿no? En la primera etapa se llaman siervo de Dios, luego venerable. ¿Qué quiere decir venerable? Que en Carlo se descubre que vivió las virtudes teologales y también las virtudes cardinales. ¿Bien? Esto es un dato muy importante. Entonces, 5 de julio del año 2018 se lo declaró venerable. Y ahora sí, vamos a otra imagen que nos refleja un hecho muy interesante. El 14 de noviembre del año 2019 se realiza el traslado del cuerpo de Carlo Acutis. Estaba enterrado en Asís, como veíamos en la foto anterior, es trasladado al Santuario del Despojo, un santuario que tiene mucha historia. En este santuario, San Francisco precisamente se despoja de sus vestiduras, renuncia a sus riquezas para entregarse a una vida de pobreza. Bueno, en este Santuario del Despojo, allí descansan los restos del beato Carlo Acutis. Avanzando un poquito más en el tiempo, ya en el 14 de noviembre del año 2019, cuando se da este traslado, allí también se informa que la Comisión Médica de la Sagrada Congregación de los Santos da el veredicto positivo. ¿Qué quiere decir esto? Los médicos presuponen que podría haber un milagro por intercesión de Carlo Acutis. Bien, cabe destacar que esta comisión está integrada por médicos de distintos credos, incluso médicos ateos también, para poder tener una objetividad. Vemos acá esta foto que está la mamá de Carlo, un sacerdote brasileño que acompañó la causa, y el postulador, que es el Nicola Gori. Bueno, están ingresando a la Sagrada Congregación para la causa de los santos. Y se preguntará, ¿por qué Brasil? ¿No? ¿Qué hace por un sacerdote en Brasil? Porque precisamente el milagro que se le atribuye a Carlo y que propiamente es reconocido por el Papa Francisco el 21 de febrero del año pasado, el año 2020, es un milagro que sucedió en Brasil. Fue la curación de un niño que padecía páncreas anular. El páncreas anular, ¿qué es lo que hace en el cuerpo? No permite que el cuerpo vaya asumiendo todos los alimentos. Por ende, este nene estaba muy débil y a este paso iba camino a la muerte. En Brasil había un sacerdote que tenía una reliquia del beato Carlo Acutis, había viajado a Italia previamente, la mamá de Carlo le había otorgado una reliquia que era un pedacito del pijama de Carlo que usó sus últimos días en el hospital y que tenía manchas de sangre. Bueno, con esta reliquia el sacerdote hace una bendición en presencia de este niño. Este niño le pregunta a su abuelito qué tenía que pedir. El abuelo le dice, tenés que dejar de vomitar, de devolver, porque esto era lo que le producía la enfermedad. El sacerdote, el padre Marcelo Tenorio, párroco en Campo Grande, allí en Brasil, él escucha la plegaria de este niño y se emociona mucho, ¿no? A los 2 días se empiezan a ver resultados positivos, empezó a mejorar. Esto era en octubre, como decía, del año 2013. Más precisamente, el 12 de octubre. Se cumplían 7 años del fallecimiento de Carlo. Pasaron 4 meses, febrero del año 2014, los médicos le realizan un chequeo a este niño y se ve que está sano, que ya no tenía nada, ¿no? Y este es el milagro que la Iglesia reconoció para la causa de beatificación de Carlo Acutis. Otro dato también importante a tener en cuenta es cuándo se anunció la fecha de beatificación, porque todos, porque somos seguidores, devotos, ¿no? Dijimos, bueno, ya se decretó la beatificación, pero ¿cuándo será? ¿No? Nos preguntábamos. Bueno,
tuvimos que esperar hasta el 13 de junio del año 2020. Desde febrero estuvimos esperando hasta junio, y una fecha importante, el 13 de junio es el día de San Antonio de Padua, uno de los santos a los cuales Carlo seguía, del cual era muy devoto, y también ese día eran las vísperas de la celebración de Corpus Christi, una celebración muy querida y muy celebrada por Carlo. El 13 de junio, como les decía, se anunció que la fecha de beatificación de Carlo sería el 10 de octubre del año 2020. Podemos avanzar, creo que hay otras fotos por ahí, ¿verdad? Acá lo vemos el cuerpo de Carlo, porque cuando se decidió la fecha de beatificación, tomaron la decisión de exponer su cuerpo durante 15 días, teniendo en cuenta que el cuerpo de Carlo estaba en buen estado. Aquí cabe hacer una aclaración. Muchos medios informaron que el cuerpo de Carlo estaba incorrupto, y esto no es así propiamente. El cuerpo de Carlo está en muy buen estado, casi en un 80 o 90% del total de su cuerpo. Lo más afectado era la cara, tenía signos de descomposición en el rostro, donde allí sí se realizó un tratamiento el año pasado para poder exponerlo, ¿no?, a Carlo, un tratamiento en su rostro, pero el resto del cuerpo, de forma natural y espontánea, está en muy buen estado, está intacto, y esto también llama muchísimo la atención, ¿no? Esto es una gracia de Dios, un milagro. Para finalizar, contarles, bueno, la beatificación. Vemos aquí la foto, el 10 de octubre del año pasado. ¿Y cuál es la fecha en la que podemos celebrar litúrgicamente a este beato? Es el 12 de octubre, el día de su fallecimiento propiamente. Un último dato para darle ahora sí lugar a Mili. El 17 de marzo, ahora hace poquito, 2021, el Papa Francisco recibió esta reliquia que vemos en imagen. Una reliquia del Beato Carlo Acutis. La familia del Beato Carlo Acutis fue al Vaticano, tuvieron un encuentro con el Papa Francisco y junto con el obispo de Asís, quien entregó al Papa esta reliquia que vemos en imágenes, ¿no? Y nos quedamos con esta última frase. Nuestra meta debe ser lo infinito, no lo finito. El infinito desde siempre nos espera. A ver, Mili, yo no veo bien ahí la frase, la última parte, ¿la podés recordar? Sí, dice, nuestra meta debe ser lo infinito, no lo finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. Bien, vemos en esta frase el deseo de Carlo, antes de ir a la devoción mundial, por el cielo. Como está marcado en muchas de sus frases, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo, todo ese deseo de poder encontrarse con el gran amigo, con Jesús, ¿no? Una invitación para nosotros también, animarnos, ¿no?, a enfrentarnos a veces este misterio tan difícil que es la muerte. Bueno, pero vamos con fe, que vamos al encuentro con Dios. Ahora sí, Mili. Bueno, muchas gracias. En cierto modo, este deseo de Carlo de ser infinito, por supuesto que se hizo realidad, porque estando en el cielo vive para siempre, y además, entre las muchas sorpresas que nos ha traído nuestro amigo Carlo Acutis, es que, bueno, se ha desatado y muy rápido una devoción a nivel mundial. Pensemos que en este caso Carlo todavía es beato, o sea que no es santo, y se entiende que los beatos se circunscriben como a su diócesis, a donde murieron, que en este caso sería Asís. Sin embargo, ni siquiera en Italia, por ejemplo, que es donde él vivió la mayor cantidad de tiempo de su vida, o incluso los meses que estuvo en Inglaterra, no decimos que Carlo es un joven italiano y un santo italiano, sino que en realidad Carlo es un santo a nivel mundial, y vemos que en todas las culturas y en países muy diversos se ha despertado una devoción muy fuerte por Carlo. De hecho, por ejemplo, bueno, la familia de Carlo, con algunos allegados, son los encargados de la difusión de la causa de Carlo, y bueno, se nuclean en este espacio que se le llama la Asociación Amici di Carlo Acutis, que pueden seguirlo en redes sociales. Allí le vemos
con bastante actividad su mamá Antonia, que da a conocer historias sobre la vida de Carlo, anécdotas y cosas locas que van pasando en el mundo. Por ejemplo, ahí vemos una imagen de unos chicos orientales, son filipinos, y allí están ellos con su remera roja con cuello azul, como la típica imagen de Carlo Acutis, ¿no? Después también, por ejemplo, se han generado fanpage en Facebook y también en Instagram de distintos países, ¿no? Devotos de Carlo Acutis en España, devotos de Carlo Acutis en Francia, en Suiza, en Filipinas, en Estados Unidos, incluso un grupo grande de América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Chile, en Perú, bueno, un montón de jóvenes sobre todo que se han visto bueno, atraídos de manera muy fuerte por esta vida y el testimonio de Carlo Acutis. Y en eso yo pensaba cómo este chico, este ragazzo normal que dice Antonia y que nos comentaba allí Juan Francisco, es como que es tan cercano a toda la juventud en general. O sea, cualquiera de nosotros podría decir, Carlo Acutis podría haber vivido aquí en Córdoba, por ejemplo, podría haber vivido en La Rioja, podría haber vivido en Mendoza, ¿por qué no en Chile? O sea, porque su estilo de vida es tan normal y tan común a nosotros, que la mayoría somos sus contemporáneos, que quizás eso creo que es lo que más conmoción ha despertado, ¿no? Sobre todo en los jóvenes en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en el Líbano y en Uruguay ya existen capillas de adoración perpetua bajo el patronazgo del beato Carlo Acutis, ¿no? Esta autopista suya hacia el cielo, su devoción por la Eucaristía, que quizás es uno de los legados más grandes que nos deja, con su testimonio, a partir del 12 de octubre, fecha de su beatificación, bueno, en algunos lugares empiezan a aparecer esto, capillas de adoración perpetua que están bajo el patronazgo de nuestro amigo Carlo. Incluso hay una imagen muy loca del beato Carlo Acutis que va a ser llevada a un hospital de niños en Egipto. Ahí la vemos que está el Papa Francisco bendiciéndola, ahí los vemos a los dos mellizos, hermanos de Carlo, que nacieron después del fallecimiento de Carlo. Ahí está su mamá Antonia y también su papá Andrea. Ahí hay otra historia también muy, muy interesante en torno. Les había costado mucho a sus papás quedar embarazados, y allí apareció Carlo, e imagínense, era su único hijo, la luz de sus ojos, además un chico tan bueno y bueno, tan simpático, y imagínense, bueno, lo que significó para la familia Acutis que de repente una leucemia fulminante en 10 días se habían quedado sin su único hijo. Sin embargo, Carlo, cuando estaba allí en el hospital, nos contó a Antonia que él le dijo, vos mamá, tranquila, que vas a tener más hijos. A todo esto parecía casi imposible, porque ya habían intentado tener otros hermanitos para Carlo, y sin embargo no habían aparecido, y bueno, tras su muerte, a los pocos años, nacen también los hermanos mellizos Acutis, que ahí los vemos en la foto. Bueno, incluso toda esta devoción mundial es impresionante en nuestro país. No sé si ustedes han leído, han visto en redes sociales, pero es increíble toda la movida que surge en torno a las reliquias, por ejemplo, del beato Carlo Acutis. Bueno, también por gracia del Señor hay reliquias de tercer grado y también de primer grado que están recorriendo distintas comunidades, y es impresionante la renovación que supone para las parroquias y para las iglesias, preparar, bueno, con todo lo que permite, lo poco que permite la pandemia, pero preparar eventos llenos de fiesta y de alegría por recibir las reliquias de Carlo, y cómo se generan adoraciones eucarísticas, algunas virtuales, otras presenciales, bueno, cómo los jóvenes son convocados, e incluso la familia en su conjunto. Yo les cuento que con todo lo que compartimos sobre Carlo Acutis en Radio María, que es el lugar donde yo participo, es impresionante la devoción entre los jóvenes, por supuesto, claro está, porque Carlo es joven, pero también en toda la familia. Muchos niños se ven identificados con la vida de Carlo, y les encanta ver a Carlo disfrazado de hombre araña, como nos contaba Juan,
a Carlo con su cámara de fotos en la mano, Carlo que le encantaban los viajes con la pelota de fútbol, y muchos abuelos también. Les resulta simpática la figura de Carlo porque pueden a él pedirles por sus nietos, para que se conviertan en buenas personas, para que puedan encontrarse con el Señor. Así que bueno, en cierto modo creo que Carlo ha venido a mostrarnos un rostro nuevo de iglesia, joven, de santidad posible, que ha venido en cierto modo a revolucionar también esta iglesia de nuestro tiempo que tanta necesidad también tenía. La difusión en Argentina, que he visto ahí entre los conectados de YouTube, hay muchos que pertenecen a este grupo de devotos de Carlo Acutis en Argentina. Este grupo, por ejemplo, lleva adelante el traslado de las reliquias de tercer grado por distintas parroquias de las provincias. Y ellos también participan en un micro radial todos los domingos en Radio María. Bueno, cada una de las localidades en donde llegan las reliquias de Carlos se genera una fiesta a su alrededor, de fe, de oración, de adoración eucarística. Así que Carlo también se convierte en una gran herramienta para el anuncio del Evangelio, ¿no? Porque siempre decimos esto, lo nuestro no es una idolatría a los santos, ni que nos quedamos en Carlo, por ejemplo, y que fue una persona perfecta, ¿no? Sino que todos los santos, como cualquiera de nosotros, con sus virtudes y con sus defectos, sin embargo, su testimonio nos lleva a Jesús, que es lo importante y que es a quien queremos anunciar. Pero bueno, evidentemente este rostro joven, simpático, y este testimonio de Carlos, bueno, nos viene muy bien para poder anunciar a Jesús de un modo bien amigable. También, por ejemplo, el grupo Misión y otros devotos de Carlo Acutis están a cargo de la muestra de los milagros eucarísticos, esta que nos contó un poco Guada, estos milagros eucarísticos, esta muestra que realizó Carlo, bueno, con cada uno de sus respectivas filminas, se pueden imprimir y se van llevando esta muestra a distintos lugares. En Argentina está dando vuelta, así que también si a alguien le interesa acercarlo a su parroquia, pueden escribir, ¿no? muestracarloacutisoficial@gmail.com. Bueno, lo mismo FASTA, un movimiento a nivel nacional, tiene un recorrido de la reliquia de tercer grado de Carlo, y después hay 12 reliquias del Beato Carlo Acutis en Argentina, reliquias de primer grado, que bueno, van teniendo su respectivo tarea misionera. Nosotros siempre decimos con los chicos, cuando Carlo te visita con su testimonio, con su presencia, siempre te da mucho trabajo, como por ejemplo nosotros ahora, que nos dedicamos a difundir su vida y su testimonio. José Carlo nos sale al encuentro, no para que nos quedemos, ay, qué lindo este chico, y que se convierta en nuestro amigo, sino que él nos impulsa a salir a la misión, a anunciar el Evangelio como él lo hacía a través de las redes sociales, de sus amigos, con sus obras de caridad. Y bueno, por último también contarles que Carlos fue nombrado patrono de los jóvenes de la diócesis de Riohacha, por ejemplo en Colombia, y también patrono de la Pastoral de Juventud de la diócesis de Posadas. Impresionante cómo a menos de un año de su beatificación ya Carlos es patrono de un montón de grupos juveniles en Argentina y también en el mundo entero. Nosotros también como equipo, nosotros 4 hemos generado unas pildoritas sobre distintos aspectos de la vida de Carlo, y también pudimos entrevistar a Antonia, su mamá. Eso también lo encuentran en nuestras redes sociales y es un lindo material para poder compartir. Pero ahora nos vamos de nuevo con Juan, porque bueno, hay mucho para seguir compartiendo. Otra de las frases lindas que nos deja Carlo, no yo, sino Dios. Y esta que vemos en pantalla, la felicidad es mirar hacia el cielo, hacia Dios, y la tristeza es mirarnos hacia nosotros mismos. Un detalle lindo de Carlo es que nos ha dejado muchas frases, ¿no? Además de estos videos, estas fotos y estas cosas tan simpáticas como PlayStations y juegos Game Boy y demás cuestiones, también nos ha dejado algunas frases. Carlos no era muy amante de tener un diario, él no le gustaban esas cosas, y le preguntamos a Antonia, ¿y estas frases de Carlos que tanto se conocen, de dónde salen? Y Antonia nos dijo, son frases que repetía constantemente, ¿no? Y creo que esta frase tan pequeña, que en italiano todavía es más simpática, porque es un juego de palabras, ¿no? En italiano es non io, ma Dio, ¿no? Simplemente sumarle una letrita más y cambia todo el sentido, ¿no? Cambia la palabra.
Y esta frase pequeña resume mucho la santidad, ¿no? Carlo tiene muchas frases sobre la santidad. Él decía que tenemos que pedir más, ¿no? Lo único que tenemos que pedir propiamente en la oración es ser santos, porque eso es un regalo de Dios. Y Carlo insistía constantemente en esto: la santidad no es un proceso de suma, sino de resta. No es hacer muchas cosas, ¿no? Sino dejar espacio para Dios, ir abriendo el corazón y recibiendo lo que Dios nos va dando, la gracia de Dios. Nos hace acordar un poco a Juan el Bautista, ¿no? Que él decía que era necesario que él disminuyera para que, ¿no?, creciera, ¿no?, para que darle lugar a Dios. Y en la vida tenemos que hacer eso, pero darle lugar a Dios no significa anularme a mí como persona, ¿no? Sino que Carlo era muy consciente de eso. Yo había dicho que iba a comentar después la frase que nos había quedado como suelta, ¿no? Pero hay algo de Carlo que es muy significativo. Carlo decía que todos nacemos como originales. Todos somos originales, Dios nos pensó a cada uno, ¿no? Pero corremos esta gran tentación, este gran riesgo de ser fotocopias, ¿no? Y justamente esa frase nos muestra que no hay que anular lo que somos. Al contrario, ¿cómo voy a anularlo si soy algo original, soy algo único, ¿no? Soy un sueño de Dios hecho carne. Dios me ama como soy, así profundamente. Entonces, está este encuentro, ¿no? Reconocer el don que soy, reconocer mis dones que tengo que poner al servicio, pero reconociendo que en primer lugar el que va en primer lugar, digamos, es Dios, ¿no? Hacerle lugar a Él, que Él obre, que Él actúe. Y si hay algo que creo que nos muestra Carlo es qué puede pasar en la vida de alguien si pone en primer lugar a Dios. Uno podría pensar que, no sé, uno podría viajar a hacer un ejercicio, ¿no? Y imaginarse a Carlos sentado en su computadora, un adolescente de 13, 14 años, y uno podría decir, ¿qué ve de especial ahí? ¿No? O qué hay de llamativo, qué hay de grande ahí. Bueno, lo grande es que Carlos se puso en manos de Dios, y cuando uno se pone en manos de Dios, Dios es el que se encarga, ¿no? Y hoy me parece a mí hasta me conmueve profundamente, ¿no? Esta idea de que un adolescente de 15 años se puso en manos de Dios, Dios se hizo cargo, y a través de su persona muchas personas están llegando a Dios. La cantidad de personas que se volvieron a conectar con la fe a partir de la persona de Carlo, ¿no? Que quizás le llegaba un video o veía en la tele, ¿no? A nosotros nos pasó a nosotros una anécdota muy linda, y es que en un momento fuimos a buscar unas cosas al correo, y entonces teníamos algo de Carlo. Entonces la persona del correo nos dijo: yo conozco a ese chico, lo vi en la tele, ¿no? Y esto nos pasó a Guada y a mí, y eso fue muy fuerte, ¿no? Que impresionante. Y bueno, entonces ahí le aprovechamos para evangelizar, ¿no? Le dimos una estampita y conversamos un poquito. Y mucha gente reconoce en Carlo esto, un nuevo rostro de la santidad, un rostro más cercano, más accesible, con el que me puedo sentir identificado, ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, Carlos a mí me lleva 1 año y días, ¿no? Y a mí eso en lo personal me toca mucho, porque es realmente un par, ¿no? Vivió muchas cosas que viví yo, y eso creo que interpela muchísimo, interpela, como decía Mili, ¿no? E interpela a todos. Yo creo que interpela a los que somos de su generación, porque es un par, interpela a los adolescentes, porque ven que la santidad realmente es posible, siendo adolescente, interpela a los formadores, a los educadores, porque miran sus alumnos y dicen, aquí quizás no, en realidad sí, todos hay un posible santo, ¿no? Que yo tengo que ayudar a crecer. Los abuelos, como dice Emilia, el santo al que le pueden rezar por sus nietos, ¿no? Los sacerdotes que trabajan con grupos de jóvenes. Así que realmente Carlos nos abre las puertas a que pensemos y reflexionemos un poco más sobre la santidad como algo realmente posible, y que creo es un gran problema, que a veces repetimos mucho esa frase, decimos que la santidad es posible, decimos que la santidad es para todos, y a veces no nos las creemos tanto, ¿no? Realmente no nos la creemos tanto, y Carlos nos viene a recordar que sí, es realmente posible. Y esto es muy lindo, ¿no? Que dice, es verdad que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento, del placer vacío, pero no olvides
que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Y eso es lo que hacía el joven venerable Carlo Acutis, nos dice el Papa Francisco en Christus Vivit. Eso es algo muy lindo. Mucha gente conoció a Carlo Acutis gracias a esa frase del Papa, ¿no? Y es verdad, el mundo digital nos puede poner en el ensimismamiento. Una vez le escuché una frase a Antonia, la mamá de Carlo, que dijo una frase genial. Dijo, vivimos en la época de la selfie. Me pareció una maravillosa frase que resume nuestra época, ¿no? La época de la selfie, la época del yo, todo para mí, ¿no? Y eso a veces nos aísla y nos genera este placer vacío, ¿no? Pero bueno, es una herramienta. Las redes, internet son una herramienta. Y depende de cómo las usamos, las podemos usar para el bien. Así que bueno, vamos redondeando para ya no aburrirlos más. Y le cedo la palabra a Guada. Bueno, qué lindo, Fran, escuchar todo esto, qué lindo escucharlos a Diego, a Mili. La verdad que llegando hacia el final de esta exposición, les mostramos acá nuestra foto con Antonia, porque nos juntamos, como les contamos antes, con la mamá de un amigo, que no es nada menos que la mamá de Carlo. El año pasado pudimos entrevistarla y ahí estábamos los 4 muy emocionados, pero bueno, fueron llegando varias preguntas a través del chat, así que vamos a dejar ese espacio para poder responder a las preguntas que fueron llegando. Así que bueno, no sé si Yanni vos las vas guiando y vamos respondiendo. Gracias a cada uno, realmente emocionan. Nosotros nos emocionamos con ustedes, con los 4 que tomaron el guante en un punto para transmitir la vida de Carlo y que llegue hoy a un montón de pantallas, un montón de personas que nos están siguiendo vía YouTube, que saludamos, que dan mensajes preciosos. Antes de pasar a las preguntas, solamente para que sepan, a ver, un saludo especial desde Buenos Aires, una oportunidad para descubrir una santidad renovada en clave juvenil. Otro comentario, sería muy necesario que se acelerara la santificación de tantos laicos. Un gran abrazo para todo ese equipo que difunde la buena nueva a través de la vida de Carlo. Dios los bendiga, bendiciendo en la evangelización a través de las redes. Y así, chicos, un montón de mensajes y saludos que llegan incluso pasando nuestra Argentina, pasando las fronteras desde Venezuela, desde Chile también. Pero vamos a las preguntas entonces. A ver, una pregunta. ¿Carlo tuvo oportunidad de hacer trabajo misionero o asistencial en comunidad, en grupos? Y podemos relacionarla con otra pregunta. ¿Pertenecía a algún movimiento o espiritualidad religiosa? ¿Y alguna vez pensó Carlo en vocación religiosa? Bueno, voy a responder yo, relacionándolo desde la vocación religiosa, ¿no? Entonces nos preguntaban si Carlo perteneció a un movimiento o a un grupo parroquial. Sí, él fue miembro del grupo de jóvenes de la parroquia. Propiamente no era ningún movimiento, ¿no? Como conocemos Acción Católica, la Populares, era un grupo de la parroquia donde Carlo hizo la propuesta de crear la página web de la parroquia. Lo que el párroco le dio el visto bueno, él empezó el proyecto con unos amigos, no lo pudo ver concluido por su pronta muerte, pero sí, él compartía siempre la vida parroquial con los jóvenes. En cuanto a la espiritualidad, podríamos decir que fue franciscano de forma espontánea, ¿no? No se afilió, por decir así, a la Tercer Orden, pero le gustaba Asís, visitaba a las hermanas de vida de claustro, las clarisas, y también podríamos decir que fue un jesuita por adopción, ¿no? Por su colegio, la formación que él recibió. En cuanto a la pregunta vocacional, sí, en algún momento él se lo preguntó 2 meses antes de su fallecimiento, en el verano en Europa, él le preguntó a su mamá si él tenía que ser sacerdote, ¿no? Algo que muchos veían en él. A lo que la mamá, muy sorprendida, respondió: yo no te puedo dar esa respuesta, hijo. Lo vas a ir descubriendo en la oración, ¿no? Dios te lo va a revelar.
Antonia, ella afirma que Carlo es un sacerdote, digamos, desde el cielo, ejerce su ministerio sacerdotal como todos los fieles, ¿no? Como todos somos sacerdotes desde el bautismo propiamente. Y un detalle a tener en cuenta, Carlo ha despertado una gran admiración en seminaristas de todo el mundo, en distintos países, en los seminarios, les rezan mucho a Carlo. Aquí en Mendoza, en el seminario, tienen una reliquia de primer grado del Beato Carlo Acutis, así que un detalle interesante. Otra pregunta que surge es, ¿cuál creen ser el mensaje de Carlo para las juventudes de hoy, principalmente para aquellos que están alejados? Esa es una buena pregunta, es una gran pregunta. Bueno, no sé si puedo dar una respuesta. Yo puedo dar lo que pienso yo, ¿no? Creo que una de las frases de Carlo con la que yo arrancaría es esta, ¿no? Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopia. Y me parece que esa es una gran frase para comenzar un diálogo, ¿no? ¿Qué preferís ser? ¿Preferís ser una copia o preferís ser vos, ser original, ¿no? Lo que Dios pensó lo que Dios sueña, lo que Dios desea que vos seas. Me parece que ese en primer lugar como para comenzar, ¿no? Y en segundo creo que Carlo testimonia con su vida que la santidad es realmente posible. Se puede ser un adolescente normal que hace las cosas normales, digamos, y se puede entablar un vínculo con Cristo, un vínculo real con la Eucaristía, con la palabra, ¿no? Con la Virgen. Y me parece que lo principal es eso, que muestra con pocas palabras y con obras, que es lo que necesitamos. Hoy estamos en un momento en el cual necesitamos ejemplos, necesitamos personas que encarnen las cosas, no que simplemente las digan. Así que creo que yo diría mirar a Carlo, mirarlo. Gracias Juan. A ver, otra pregunta dice, ¿cuáles son las virtudes teologales y cardinales? Y te sumaría otra pregunta, ¿qué son los grados de las reliquias? Y había otra pregunta que tenía que ver con las reliquias. Dice, ¿llega la reliquia de Carlos a la provincia de Tucumán? De ser así, ¿cuándo? Le damos la palabra a Diego para estas preguntas. Bueno, hablando justo porque yo mencioné las virtudes. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Que todos las recibimos en el bautismo. Las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estamos llamados a vivir en nuestra vida estas 7 virtudes. ¿Había otra pregunta, puede ser? Lo de las reliquias. Exacto, sí. Bien, como nos contaba Emilia, hay reliquias recorriendo el país. La comunidad de FASTA ha organizado un recorrido nacional por sus colegios, ¿no? Aquellas provincias que tienen colegio de FASTA, está asegurada la llegada de una reliquia. A Tucumán llega, no tengo la fecha exacta, pero los invito sí a visitar la página de FASTA, poder averiguar el recorrido nacional. De hecho, esta noche, los invitamos a todos los que se quieran sumar a las 9 de la noche, también una actividad virtual que realiza FASTA San Juan, en preparación a la llegada que va a ser en el mes de junio. ¿Sí? Pero sí, a Tucumán llega una reliquia de primer grado que es de la comunidad de FASTA. Muchas gracias. Otra pregunta tiene que ver con la revista Millennial. Conocer un poco más sobre este proyecto. ¿Nos pueden contar? Bueno, gracias por la pregunta, Yani. Iglesia Millennial es una revista que la pueden encontrar en www.iglesiamillennial.com o también en Instagram, sobre todo en redes sociales. Es un proyecto que está bajo el patronazgo de Carlo Acutis y justamente por una cuestión providencial, el día de la fundación, del lanzamiento de la revista coincide con el cumpleaños, nada menos que con el cumpleaños de Carlo, el día 3 de mayo, hace poquito cumplimos 2 años, pero bueno, cuando nosotros fundamos la revista no conocíamos todavía a Carlo, sino que lo conocimos más adelante, y ahí, bueno, nos dimos cuenta que Carlo de alguna manera tenía que estar ligado al proyecto. Así que para resumir, más o menos compartimos espiritualidad, columnas de espiritualidad para jóvenes todos los lunes en formato de artículo y en formato de podcast.
y cada jueves también se comparte una nota que tiene que ver con, bueno, algo de la Iglesia Joven Argentina, tanto desde la misión digital, proyectos de arte o proyectos de evangelización que ya en acción, ¿no? Como misiones o cosas así, congregaciones, vida de movimientos. Así que los invitamos a que nos sigan. ¿Dónde te seguimos? Podemos, si quieren cada uno, no sé, repetir o reiterar las redes, así estamos y seguimos en esta vida. @iglesia.millennial, que es con doble L y con doble N, millennial, en Instagram para que nos sigan. Y también me parecía interesante poder recordar la página de los amigos, ¿no? De Carlos, ¿nos lo pueden reiterar? Sí, claro que sí. Bueno, tiene que ver con Asociación Amici di Carlo Acutis. Asociación Amici di Carlo Acutis, la encuentran en Instagram, también la encuentran en Facebook, y bueno, la verdad que tiene un montón de movimiento con todas las novedades sobre distintas cosas que van pasando en torno al testimonio de Carlos. Muchísimas gracias. Realmente a cada uno estos encuentros, Ricardo, tienen esta grandeza que logran traspasar la pantalla, cada uno de los que presenta el testimonio de un santo, logran atravesar la pantalla, logran entrar el corazón de cada uno, logran emocionarnos. Más de una vez alguna lágrima ha caído y me he tenido que contener, así que realmente gracias por esta pasión, por este amor, por esta entrega y esta alegría que también irradian, ¿no? Cada uno de ustedes. Nosotros vamos de a poco finalizando este encuentro, pero gracias Guadalupe, Milagro, Juan Francisco, Diego Olivera y a todos los que están trabajando en difundir realmente este testimonio y esta vida del beato Carlo Acutis, ¿no? Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, los que nos está siguiendo también a través del canal de YouTube. Y dejo las palabras finales a Ricardo para que nos cuente un poco cómo sigue este programa y qué otras propuestas tienen pensado ofrecer durante estos meses que estamos transcurriendo en el instituto. Muchas gracias, Janina. Bueno, gracias por la presencia de todos, de todos los espectadores y también de todos los que participaron de este encuentro. El ciclo sobre santidad joven, que fue iniciado el pasado 15 de abril, recordando la figura del beato Pier Giorgio Frassati, y continuado hoy, claramente con el beato Carlo Acutis, volverá a reencontrarnos el próximo 17 de junio, cuando sea el turno de Floribert Buonachui, presentado por la comunidad de San Egidio. Y tal como dijiste, Janina, ahora me tocan los avisos parroquiales del Instituto de Cultura Universitaria, presentando algunas otras propuestas que tenemos. Mañana va a comenzar el dictado del seminario sobre aproximación a la lectura del Nuevo Testamento, dictado por el biblista, el padre Hugo Zaffa, y destinado especialmente a aquellos que desean conocer y profundizar en el conocimiento de la Biblia. Con el presente seminario se busca dejar en claro algunas ideas básicas sobre un libro que ha dejado su impronta en los 2 últimos milenios de la historia y que ciertamente lo continúa haciendo hasta el día de hoy. Se presentará así el contexto histórico y literario relacionado con el nacimiento de cada uno de los 27 escritos que forman parte del Nuevo Testamento y que atestiguan de uno u otro modo el acontecimiento Cristo y la buena noticia de la salvación dada por él a todos los hombres. Continúa también el programa sobre diálogo interreligioso, con un encuentro mensual durante 4 meses, libre y gratuito y transmitido por este mismo canal YouTube del Instituto. En los 2 primeros encuentros se abordaron las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, con el Islam y con las otras religiones, teología y diálogo interreligioso, y finalmente el último lunes conocimos un poco respecto del Islam. El próximo 28 de junio, la mano del rabino Abraham Skorka, director del Instituto de las Relaciones Judías y Cristianas de la Universidad de Filadelfia, Estados Unidos,
tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre nuestros hermanos mayores en la fe. Desde este mes de mayo, también el ICU ha propuesto una serie de encuentros destinados a profundizar y debatir sobre los alcances de la encíclica papal Fratelli Tutti, y lo hace en colaboración con algunos de los institutos que integran el Vicerrectorado de Integración. El ciclo se abrió el pasado 10 de mayo con la presencia del cardenal primado de la Argentina, Mario Aurelio Poli, y se extiende hasta el mes de octubre. Próximo encuentro, el 14 de junio, abordaremos los desafíos morales de la Iglesia, en un panel compuesto por el padre Dr. Augusto Zampini, secretario adjunto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, la doctora Marcela Mazzini de la Conferencia Episcopal Argentina, y el profesor Pablo Blanco de este Instituto de Cultura Universitaria. El acceso también es gratuito, con inscripción previa, el cual se puede acceder a partir de un formulario que se encuentra disponible en la página del instituto. Y se puede seguir la transmisión también desde esta plataforma YouTube del ICU. Y finalmente, desde el próximo miércoles 9 de junio, ofreceremos un seminario sobre el desarrollo sostenible en la senda de Francisco, buscando ahondar en el conocimiento sobre el desarrollo y la sostenibilidad desde una mirada cristiana, influida por las homilías, las catequesis, los documentos y las encíclicas de nuestro Santo Padre. Serán 8 encuentros en total, que se extenderán hasta el mes de julio, donde de la mano de prestigiosos referentes académicos abordaremos distintos aspectos relativos al derecho ambiental, la ingeniería ambiental, la investigación, la ética social y la ecología integral. Está destinado a todo público y coorganizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, la Facultad de Derecho, la Facultad de Química e Ingeniería de Rosario y la Facultad Teresa de Ávila de Paraná. Más información la pueden encontrar en la página web del instituto. Te dejo el cierre, Janina. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Y les recordamos a todos que el encuentro queda grabado y lo van a poder ver a través del canal UCA-ARC y en la página del ICU, uca.edu.ar/IQ Vivo. Y como Carlos es el beato de los millennials, tenemos muchísimas redes sociales para poder seguirlo, conocer más, disfrutar y también, ¿por qué no?, compartir su vida. Así que, Guadalupe, si te parece, nos das algunas redes sociales que aún todavía tenemos tiempo para anotarlas. Bueno, como les decía, gracias Yani, somos 4 acá los proyectos que estamos representando. Les conté de Iglesia Millennial, pero bueno, también Mili, de Radio María Joven, Fran, de La Puerta de Al Lado, Diego, de Vivamos Juntos la Fe. Pueden seguir así en sus redes sociales, especialmente en Instagram, exactamente los @. Chicos, pueden decirlos ustedes. Bueno, a Radio María Joven nos encuentran como @Radio María Joven y compartimos muchos contenidos de evangelización pensados directamente para jóvenes. Bueno, también a Vivamos Juntos la Fe en Instagram, es @Vivamos Juntos la Fe. El proyecto principal es un blog, así que también pueden buscar vivamosjuntoslafe.blogspot.com.ar. Y por último, De la Puerta al Lado, lo pueden buscar en Instagram así, y también en Facebook, De la Puerta al Lado, donde comparto los procesos actuales de los santos contemporáneos, como Carlo, Mateo Farina, Guido Schaffer. Se van a encontrar un montón de personas que han fallecido hace muy pocos años, jóvenes laicos que están en proceso de canonización, así que mi tarea es compartir esos procesos para que los conozcamos y sigamos rezando para que pronto sean canonizados. Muchas gracias realmente a cada uno. Agradecemos por compartir el encuentro de esta tardecita y los invitamos entonces para la próxima cita, Santidad, se puede ser joven y santo, el jueves 7 de junio, para seguir conociendo jóvenes que han hecho de las palabras del Evangelio su estilo de vida, como Carlo en el día de hoy. El 17 de junio será la oportunidad de conocer sobre Floribert Wamba Chuy, joven mártir de la corrupción. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias realmente por estar presentes. Un gran abrazo para cada uno. Chao.